Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo debería ser flaca. Estoy contenta de que estén acá conmigo. Quiero presentarles a una persona. Hoy tenemos una entrevista. Quiero que conozcan a Jimena Tarde. Ella es uruguaya, psicóloga, terapeuta gestáltica. También trabaja con constelaciones familiares. Una persona muy amorosa, muy reflexiva, muy suave, compasiva con ella misma. Y vamos a conversar sobre el proceso de ella. Su relación con la comida del cuerpo ha sido uno de sus grandes retos, también grandes maestros. Yo tuve el privilegio de hacer un proceso con ella. Ella me buscó para que trabajáramos esto del cuerpo de la comida y fue un proceso muy lindo. Y por eso quería traerla a este espacio, a que la conozcan, porque creo que lo que ella aprendió es muy importante y ella lo pone al servicio de los demás, con sus pacientes, con la gente en su vida y está dispuesta también a conversarlo aquí en este espacio. Y las cosas que me gustan de Jimena principalmente son su capacidad reflexiva, ese compromiso que ella ha tenido con ella misma, un compromiso de sacarse adelante desde el amor, desde la compasión, desde la aceptación de quién es ella. Sin duda, Jimena, como muchas de nosotras, mucha de la gente que está oyendo en este momento, pues en algún momento de su vida sintió que no daba la talla, que su cuerpo era inadecuado y entró en todo tipo de guerras con ella misma. Y atravesar eso no es fácil, pero cuando uno lo atraviesa, lo camina, lo transita y de repente se da cuenta que uno sí ha avanzado, que está en otro lado, que la mirada es otra, que nueva información llega. Bueno, es algo muy bello y me encanta poder compartirles como de la sabiduría que ella ha ganado en el camino. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les dejo a Jimena Tarde. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Y hoy les tengo una entrevista increíble que llevaba esperando hace un tiempo. Hola, Jime, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, hola, bien, ¿y vos? Bien, contenta de hablar contigo, de que nos cuentes un poco de ti, de tu proceso con el cuerpo, con la comida. Antes que nada, pues yo creo que preséntate un poquito para que pongamos a la audiencia en contexto. Me llamo Ximena, soy de Uruguay y bueno, y vengo en este camino con la comida desde que tengo uso de razón. O sea, desde que lo recuerdo,
siempre ha sido para mí un tema, la alimentación en mi vida. Creo que eso es como lo más grande en mi vida. Después, bueno, hoy en día trabajo como psicóloga, me he especializado en varias cosas, sistémica, Gestalt, constelaciones familiares, me sigo formando. Pero bueno, eso siento que sí me ha ayudado y que ha sido parte y que es gran parte de todos mis movimientos y mis cambios, pero bueno, lo de la comida Sí. ha sido lo que más me ha como atravesado. ¿Lo que sientes que más ha sido un reto en tu vida ha sido tu relación con la comida? Ok. Sí, sí. Cuéntame cómo es esa memoria, porque dices que es como tu primera memoria de algo grande, digamos, de un reto grande, Ujú. importante. ¿Cómo fue ese encontrón con la comida? ¿Qué pasó? Lo que recuerdo es como ya desde muy chiquitita, 3 4 años, ya sentirme gorda y, por ejemplo, me acostaba en la cama y me medía la panza con mis dedos para ver qué tan gorda era. Como, bueno, eso, siempre como desde ese lugar, desde el lugar de sentirme siempre como, bueno, que no encajaba. Desde los 2 años. Y ¿2 años dijiste? 3 más o menos. 3 años. 3 años es un bebé. Ok. Y un poco, ¿cómo surgió eso en la cabeza de una niña de 3 años? ¿Fue algo que te dijeron, que oíste, que intuiste? Capaz que más a nivel de mis abuelos, sí, no tanto conmigo, sino con mis primos, más que nada con mis primas mujeres, porque también eso era diferente con los varones a con las mujeres. Pero bueno, mi sensación así, eso es lo que recuerdo. Si voy como mi sensación, es que siempre estuvo ese tema alrededor, capaz que más social, al ser tan chiquita, imagino que a nivel familiar también, pero yo siento que siempre estuvo, capaz que no tan explícitamente, capaz que más implícito, pero siempre estuvo. Ahí cuando eso pasa, inclusive en la cabecita de una persona de 3 años, tú, digamos que tu inclinación, tu instinto fue restringir la comida, como usualmente pasa más adelante, o cómo lo entiende un bebé, alguien en esa etapa del desarrollo. No, en realidad no me restringía, por el contrario, como que amaba los dulces, comía, me gustaba mucho. Mi sensación es que siempre crecí con esa falla. Es como que me adapté hasta la adultez a crecer sabiendo que yo era diferente al resto y que hoy entiendo y que por eso tuve que crear estrategias distintas para poder sobrevivir y para que me hiciera lo menos daño posible, para que, por ejemplo, no me hagan bullying o para pasarla mejor, ¿no? Y me fui sobreadaptando. Eso es lo que más, como en mi caso, lo que más fuerza tuvo. Cuando dices adaptarse, dame ejemplos como de estrategias que usabas para adaptarte. No sé, con el tema de los chicos que me gustaba, como que me hacía sus amigas, o sea, su amiga, como para, bueno, por lo menos estoy cerca porque sé que nunca me va a dar bola, ¿no? Después me acuerdo en los deportes que si bien siempre fui buena, pero por esto de no ser elegida, siempre me quedaba como de última y la pasaba muy mal cuando tenían que elegir. Después que ya me conocían y que ya veían que estaba bien en los deportes, no me pasaba tanto, pero recuerdo que en los primeros momentos como que eso, como que buscaba, no sé, capaz que llamar la atención con otras cosas para no llegar a que no me elijan, ¿no? Siendo más simpática, más buena, yo qué sé, capaz que si tenía unos caramelos, los convidaba con caramelos, como esas cosas. Y a la vez siempre como muchas charlas conmigo internas bueno, esto no va a suceder, o sea, no te van a elegir, como que siempre, Como que lo negociabas contigo misma para sufrir menos. Sí. total, sí, sí. Y también con las amigas que capaz que no me elegían tanto por mi cuerpo, ya lo digo, me escucho y digo, qué locura, pero si voy a mi vivencia era esta. O si capaz que una amiga no quería estar tanto conmigo, yo no pensaba que era porque capaz que no le gustaba mi forma o porque capaz que
preferían estar con otras personas. Yo directamente creía que era por mi peso. Ok, ¿y nunca articulaste las palabras con alguien o pediste ayuda o lo hablaste con alguien de confianza o se quedó como un secreto para ti? No, de niña nunca. En realidad me di cuenta de adulta por temas bueno, en la adultez empecé a tener muchos obstáculos y luego de arrancar terapia a mis 17 años, más o menos 18, ahí empecé al tiempo, a los años de hacer terapia, a darme cuenta de todo esto que te estoy contando. En realidad en ese momento no me daba cuenta. Para mí era lo normal, era como parte de... pero eso, recuerdo que tenía como muchos diálogos internos conmigo y que yo no le hablaba con nadie a esto. No. Es una soledad muy grande, ¿no? Sí, creo que tampoco sabía cómo y creo que mis padres tampoco, porque las veces que charlé con mi mamá, ella me decía, yo siempre te vi como que te manejabas bien y que nunca tuviste como temas, y es real, pero todo lo que yo ponía para eso era mucho y bueno, eso fue bastante impactante. ¿Y decidiste estudiar psicología un poco como para seguir ahondando en ti misma o qué te llevó a estudiar psicología? No conscientemente, pero creo que sí. O sea, que fue lo que, en realidad fue lo que me salvó la vida, sí, por cosas que también atravesé, es lo que me ha salvado la vida de vivir desde un lugar más consciente, con la autoobservación ahí a flor de piel, muy en contacto conmigo. Pero fue como muy loco porque yo iba a hacer otra carrera y cuando estaba dando el último examen para ya hacer otra carrera, me vino una crisis de angustia y dije, yo no voy a estudiar esto, quiero hacer psicología. Y fue a lo último, o sea, a meses de comenzar la carrera que había elegido previamente. Y bueno, y ahí mis padres me recontra apoyaron y bueno, si querés psicología, es psicología. Y ahí arranqué. ¿Y cómo fuiste lentamente como destapando esa olla? Porque tenías tus estrategias y más o menos te funcionaban, fueron adaptativas seguramente mucho en su momento, pero después en la adultez esas estrategias se vuelven un problema. ¿Cómo fuiste destapando como esa olla, conversándolo con los demás, dándote cuenta de qué pasaba? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, me di cuenta porque yo hice muchos años de terapia de grupo y el escuchar a otras personas contar como su proceso con la alimentación o con el cuerpo, me fui dando cuenta que a mí también me sucedía eso y que me limitaba un montón. Yo tenía mucha tranca para conocer a alguien y yo eso lo tenía como normalizado, pero en realidad era otra de mis pautas adaptativas para sobrevivir, para no sentirme no elegida. Entonces yo lo vivía como normal, pero en realidad me estaba afectando un montón. Y escuchando a otras personas fue que me di cuenta que a mí también me pasaba y que me había limitado mucho y que me había condicionado, que yo sentía que yo era eso y yo era mucho más que eso. Claro, cambiar esa creencia tan fuerte, ¿no? De la no elegida. Y que eso se me expandía a todo, ¿no? A no ser tan buena en los estudios, en realidad sí me iba bien, a no ser tan buena con mis amigas, en realidad sí tenía amigas, a no ser tan buena con mi familia y en realidad sí tenía un lugar en mi familia, como que me di cuenta que yo tenía una creencia que yo no era suficiente para nada. Y la raíz de eso era mi limitación física, que yo me había puesto o que me habían hecho sentir que era así, porque al ser desde tan chiquita, yo eso no pudo haber sido mío. No, no, eso no era tuyo. No, no, eso fue algo como que absorbiste del entorno y es muy difícil, ¿no? Porque no sabemos como adultos si estamos relacionándonos con niños, como qué están pensando realmente y a veces si se guardan los secretos y no nos dicen, ellos pueden tener unos mundos en su cabeza que los adultos no sabemos. Porque me suena que tu familia sí, no era como esas familias que tan frecuente vemos que sí son muy criticonas explícitamente del cuerpo, que restringen a los niños, que los ponen a dieta, que les hacen bullying en casa. Suena como que tu casa no era No, no, así. en mi casa no era así. Y de hecho, cuando en los médicos, bueno, por parte de los médicos, sí, yo recuerdo de que siempre me decían que tenía que bajar de peso, tenía que bajar de peso,
Mi doctor, mi pediatra de cabecera no, era un divino, eh, pero luego ya empecé como a sentir fuerte eso y mi mamá un día hizo caso, me llevó a una nutricionista y creo que duré 2 semanas porque la pasé tan mal que ella le dijo tipo, que no me iban a mandar más y que bueno, ellos iban a ver cómo seguían con el proceso, pero no. Y creo que ahí hubo un poquito más de conciencia, ¿no? Como de cosas capaz que habían muy libres, pero no me sometieron a eso. Como que en eso ellos estaban atentos. ¿En algún momento fuiste diagnosticada con algún TCA o no? No, no, Nunca. nunca. En aquella época, no sé si se utilizaba ese término, era como, bueno, obesidad, es obesa, es muy gorda, como, y yo hoy me veo y en esa época más allá de mi sobrepeso, siempre fui una persona muy grande, ¿no? Entonces, yo hoy me veo de niña y yo digo, no era lo gorda que yo me sentía o que me hacían sentir, ¿no? Como la autopercepción tan distorsionada, te hace vivir una realidad que no es Totalmente real, diferente. Sí, total, total. total. Sí, eso es muy frecuente, ¿no? Eso sí, esa historia sí que la oigo. Es como, veía mis fotos a mis 10 años, a mis 15 años y no puedo creer que haya pensado que yo tenía un cuerpo que no era mostrable, que no era... Sí, eso lo oigo muchísimo. Y no sé si te pasa a ti, pero uno cuando ha pasado como por estos temas, me pasa a mí que todavía tengo cierta dismorfia corporal. Me cuesta saber en qué talla estoy, por ejemplo, ¿sí? Como que todavía no tengo como una conciencia muy clara, objetiva de mi cuerpo. No sé si eso te pasa a ti. Total, me pasa todo el tiempo. ¿Sí? Tanto mi pareja como amigas muy cercanas que me acompañan a comprar ropa o algo, siempre me dicen, o sea, yo elijo un talle y me dicen, pero eso te queda enorme. Yo no, o sea, capaz que hasta no me entra y me lo pruebo y me queda grande. O sea, Mm, eso me empecé a dar cuenta hace no mucho, capaz que un año que salía con una amiga y me decía, no, sí, eso no, te queda re grande o te queda muy holgado. Y yo era tipo, pero que no se me note la panza, o que no se me note esto, que sí, sí, esto sí. otro. Sí. Y después que mi pareja cuando me regalaba cosas para mi cumple, me traía talles que en mi primer mirada era como, esto me queda chico, ¿cómo me haces esto? Y después me lo probaba y me quedaba el cuerpo o me quedaba bien. Y era siempre tipo, wow, ¿qué? Lo que es o sea, mi distorsión, Sí, porque el otro no me ve así. exacto, exacto. Y volviendo un poco a esa creencia como de insuficiencia, de no ser la elegida y de aceptar no ser la elegida en tantos ámbitos de tu vida, en el amoroso, en el educativo, en el laboral, todo eso. A mí sí me interesa como profundizar un poco más porque a veces sentimos que tenemos estas creencias que se enquistan y parecieran ser inamovibles, como que no podemos cambiarlas. ¿Cómo se cambian? ¿Y cómo hiciste tú para lentamente abrirles grietas, como permitirte otras realidades, saber que otras cosas son seguras? ¿Qué dirías tú ahí? Y bueno, a mí me ayudó muchísimo la terapia, mucho. Y después empezar a reconocer en las cosas que sí me salían bien o que sí era buena, ¿no? Y empezar como a valorarme. O sea, lo primero que se me viene así como hice fue mucha terapia, así muchos años de terapia, muchos años, para darme cuenta realmente de valorar y de darme cuenta de lo que sí yo estaba logrando. Porque, o sea, a pesar de que yo pensaba todo eso, estudié siempre, me recibí, o sea, yo soy del interior, acá en Uruguay, de un departamento que se llama Flores. Y de ahí a mis 18 me vine a Montevideo, que es la capital, a estudiar con todo lo que eso implica. Y bueno, eso, o sea, me vine a estudiar, estudié, me recibí, trabajé enseguida de lo que me recibí, me empezó a ir muy bien o bien. Y como al darme cuenta que, o sea, que ya no era coherente con mi realidad. Y no sé si alguna vez lo fue.
pero en mi vivencia era esa. Sí, como que desde muy pequeña tomaste una decisión y te quedaste como encerrada en esa decisión. Y al final esas son las creencias y pasa de una manera inconsciente y nos quedamos como amarrados a una decisión que tomamos cuando éramos muy pequeños, sin entender muy bien por qué, pero también al mismo tiempo, Jimé, yo creo que hay mucha sabiduría en ese inconsciente de esas primeras etapas de desarrollo cuando tomamos esas decisiones, que en este momento decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos esos años me creí insuficiente? ¿O por qué no creo que puedo ser amada o no? Pero hay una sabiduría ahí, ¿no crees? Como que hay un instinto de supervivencia y después todas las estrategias que se desarrollan para sobrevivir, todas las decisiones que tomaste, todas esas negociaciones que hiciste contigo misma para navegar una sociedad que, por cierto, es muy tóxica. ¿Cómo lo ves? Porque eso, al final sí hay una sabiduría ahí, Mm. en esa niña de 3 años tomando una decisión. Tiene que haberla. Sí, yo cuando me escucho ahora es como lo que se me viene es como esto de una guerrera, ¿no? De cómo me di cuenta de cómo estaba ahí mi autocuidado, ¿no? Que capaz que en algunas cosas no, o sea, pero en realidad para lo que yo estaba conectando, que era mi supervivencia, porque para un niño es vida o muerte constantemente. Exacto. Entonces, para ese momento, mi salvación era esa. Yo no recibí bullying, o sea, eh, mi sensación es que yo intentaba, hacía mil cosas para que no me dijeran gorda, lo recibía, pero muy poco, pero me acuerdo de hacer mil cosas y cuando me pasaba trataba de que eso no me afectara para seguir adelante. Todo eso claramente se iba guardando en mi ser, en mi cuerpo y era lo que después me fue como limitando en cosas, pero sí, yo creo que fue increíble todo lo que fui adquiriendo y con lo que ya venía, ¿no? O sea, con lo que ya uno trae. ¿Y te queda fácil hablar de estas cosas ahora? ¿Cómo te sientes ahora hablando de esto? ¿Cómo lo vives ahora? Sí, ahora sí, yo creo que sí, que me queda fácil y creo que el acompañamiento que tuve contigo también me ayudó como a que sea más fácil hablarlo, a naturalizarlo mucho más. A Eh, desmitificarlo, claro. sí, sí, a que es parte de mi vida y que yo creo que es y fue y es el gran desafío de mi vida. Como lo que, si yo digo, no sé, como más a nivel terapéutico, ¿no? Superé muchísimas cosas y lo que me acompañó siempre, 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 hasta el día de hoy, es esto. Es mi tema con mi cuerpo, mi tema con la alimentación, es lo que me ha acompañado siempre. Hoy en día te puedo decir que estoy mucho más amigada con eso, pero es bastante reciente. Cuando alguien te llega a tu consulta con estas cosas, su problema es este, ¿qué te parece indispensable que sepa esa persona o cómo lo aborda? Y bueno, yo creo que lo importante ahí es como trabajar mucho el amor propio, ¿no? Como mucho ahí las ideas. ¿Qué concepción tienes del amor propio? ¿Qué es eso para ti? Y para mí es súper importante que en lo que sea que estemos viviendo seamos amigables con nosotros. Que si yo, hacia mí, si yo tengo un tema con la comida, no castigarme yo por eso, ¿no? Ya tenemos demasiado con muchos, tienen demasiado con su familia, con sus parejas, con lo social, con lo cultural. Y si encima nosotros nos castigamos, se hace muy, muy jodido de salir de ahí. De hecho, mucha gente no sale. Entonces yo creo que es trabajar mucho como la conciencia, empezar a darnos cuenta de todo lo que nos limita a eso y que si nos empezamos a amigar con nosotros y a tratarnos con amor en los temas que más se nos hacen dificultosos, eh, todo va encontrando su ritmo y todo va a ir fluyendo, porque si nos sentimos más fuertes nosotros, también podemos ir con esa fortaleza hacia el mundo, ¿no? Empezando por la persona que tenemos al lado, sea nuestra pareja, familia, lo que sea, ¿no? Y después amigos, la sociedad, ir a una tienda, ir a un lugar de comida, y yo creo que es ahí.
donde por lo menos fue lo que me ayudó más a mí y si bien escucho y me tomo mi tiempo y veo qué necesita el otro o por lo menos por dónde va o qué le hace fácil, pero yo creo que lo que más está siempre más debilitado es el amor propio. Ok. Sí, a mí me pasa que mi, sí, estoy de acuerdo contigo y una gran parte en mi concepción del amor propio es, sí, esa autocompasión. Y esa autocompasión para mí, o como yo la vivo, es una decisión radical, pero tiene que ser radical, tiene que ser incondicional de aceptar toda la experiencia de uno, ¿sí? Lo que uno le está pasando, lo que uno siente, lo que uno piensa. Es una radicalidad, porque no, ahí sí hay incondicionalidad. A veces la incondicionalidad es difícil de aplicar en muchos aspectos de la vida humana, pero en eso sí hay una incondicionalidad. Es como, sí, eso es contundente. Sí, Abrazo mi humanidad con lo que sea, como venga, sufriente, doliente, gozosa, lo que sea. sí, totalmente de acuerdo. Sí, es por ahí. Y lo bonito de eso, y cuando yo también lo hablo en mi práctica, es que es algo, hay mucha gente que oye eso y le suena inalcanzable, como, uy, ¿no? Eso suena como muy bonito, pero suena un ideal inalcanzable. Y lo que he aprendido es que no es inalcanzable, es una práctica. Si uno se vuelve de a poquitos cada vez mejor en eso. No sé cómo tú lo entiendas. ¿También lo ves como una práctica? Total, como una práctica. O sea, yo creo que eso lo aprendí y hoy en día lo practico diariamente. Es algo de lo que me parece que me va a acompañar, o sea, durante toda mi vida. Eso es necesario que sea incondicional, que esté siempre en uno. Y te pasa que ya es como tu default. O sea, cuando algo te pasa, cuando de repente te engatillas y algo, no sé, no te gusta de ti, no te gusta, de repente aparece la vergüenza por el cuerpo, lo que sea, como esas memorias. Tu default, o sea, tu automático es ir a esa amistad contigo misma o te toca trabajarlo, negociarlo para llegar ahí o cómo funciona. Bueno, yo creo que hoy en día se me hace mucho más fácil seguir ahí. O sea, es como que en mí está como lo viejo y lo nuevo, ¿no? Lo que recuerdo que por muchos años fue en automático y lo aprendido, lo que aprendí para poder como bajarle la fuerza a eso viejo. Y yo creo que hoy cada vez aparece mucho más lo nuevo, ¿no? Lo viejo Sí. igual hace su fuercita, pero yo creo que hoy está mucho más fuerte de lo nuevo, pero siento que me lo tengo que repetir y decir todo el tiempo. Como que esa posibilidad de ir a lo viejo o ese pensamiento mucho más débil hoy entra, está ahí siempre. Pero el otro es mucho más fuerte y lo importante es como que desactivé la acción con respecto a lo viejo, ¿no? Entonces como que me tomo una Sí, pausa claro. y entonces yo ya siento que puedo elegir y cuando ya siento que puedo elegir ya gané porque si yo puedo parar y bajar y elegir, hoy voy a ir por lo que me hace bien. Oh, qué importante lo que estás diciendo, porque eso también es un mensaje es clave, porque no podemos controlar si estamos engatillados por algo y nos surge un pensamiento o nos surge una emoción incómoda parecida a la del pasado, eso no lo podemos controlar, pero sí controlamos la acción. Y para mí yo he aprendido muchísimo de las pausas, de que si algo me incomoda, me hace mal, me irrita, que quizás me conecte con algo viejo, yo ahí paro, freno, no tomo ninguna decisión, no hago ninguna acción, me tomo el tiempo hasta para estar conmigo, para acompañarme en eso, hasta que me surja lo nuevo. Y por curiosidad, en tu país, ¿cómo ves este tema de los desórdenes alimenticios, de la insatisfacción corporal? ¿Te llegan muchas pacientes con estos temas? ¿Ves nuevos retos? Sí, está muy, o sea, está como en muchos países. Me llegan, sí, me han llegado como con trastornos muy jodidos de la mano de intentos de autoeliminación.
Eso es como lo más grave. Y después, yo creo que, yo lo digo siempre, como que en sesión el 98-99% de las personas tienen temas con la alimentación o con el cuerpo. Es impresionante. Creo que es el tema que más, o sea, que siempre está. Que no digo que siempre vengan por eso, ¿no? Pero que cuando vamos un poquito como más en profundidad, está ahí. Y no importa el cuerpo que tengas. O sea, Totalmente, no sí, importa. sí, sí. Eh, yo, yo creo que muchas veces los gordos hemos adquirido por necesidad para sobrevivir herramientas para la supervivencia, y creo que los que se ven o los que vemos más flacos se han como, no sé, como que más lastimado con eso, ¿no? Como que mi sensación es que tienen menos herramientas muchas veces. Tienen menos, pues sí, pero al mismo tiempo no nos encontramos de frente con una gordofobia sistémica que es muy dura, Sí, ¿no? O sea, la gordofobia médica, sí, claro, sí. eso es realmente es traumático. Sí, sí, total. Yo recién creo que este año y parte del año pasado es que realmente puedo, y a veces, bueno, veo hasta dónde puedo ir como con esa lucha, que yo por lo menos siento que es una lucha, pero donde todavía cuesta que nuestra palabra valga, ¿no? Como que, y me refiero con lo médico, ¿no? O sea, con esto de que, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que bajar de peso porque no estás sano. Yo soy una persona súper sana, nunca tuve ningún tema médico ni físico, y recién hace un tiempo es que llego y lo primero que me dicen es, tenés que bajar de peso o te doy pase para la nutricionista. Y cuando me empezó a pasar, empecé a decir, pero ¿qué pasa? ¿Estoy mal o este médico qué onda? No es tan bueno, porque lo tenía tan normalizado ¿Y qué que, haces ahí? ¿Qué hiciste? Cuando el médico te dijo que tenías que bajar de peso, ¿qué y hiciste? bueno, y siempre iba, siempre iba. Lo que me pasaba es que arrancaba un proceso y me encontraba con mi resistencia y lo soltaba, ¿no? Pero siempre, siempre iba de acá para allá, y cada vez me desconectaba más con mi necesidad, con lo que yo necesitaba o con lo que me hacía sentir, ¿no? Realmente me hacía sentir y me hace sentir cuando lo vivo como muy poca cosa, ¿no? Como esto de que no, estás hablando de mi cuerpo y no, como si no fuera mío, ¿no? Como que es más del otro, como tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés una enfermedad, la obesidad, que en realidad nunca lo viví como tal a nivel físico, porque nunca me limitó. Capaz que sí a nivel, obviamente, emocional con todo esto que estoy contando, y a nivel vincular, pero a nivel físico, que no pueda hacer un deporte, que no pueda, no, por lo menos dentro de los que yo elegí, nunca me pasó. Sí, ese tema es bien complicado y a la gente que está oyendo que tenga esto de ir a una consulta médica y se encuentre con gordofobia médica, ¿qué le aconsejas? ¿Qué sirve? A mí lo que me ha ayudado es ir acompañada, eso me ha ayudado. Después me ha ayudado a hablarlo después que, o sea, después que pasa, hablarlo. Y en el momento, bueno, en realidad yo antes ya voy preparada para lo que me puede pasar, ¿no? Como ir preparado más o menos para lo que está, de cómo va a ser o la forma o el trato. Y después como en la consulta mismo, trato de recordarme todo el tiempo que es mi cuerpo, que solamente yo sé lo que siento, que solamente yo sé lo que vivo, que es mío, y que el otro habla desde su profesión, pero no desde lo que yo puedo necesitar a nivel más personal, ¿no? Como esto de que, así, hace dieta, hacete este estudio, hace esto. Sí, pero vos no sabés lo que eso me puede llevar a mí a nivel interno. Hace no mucho me pasó con una médica que me mandó a bajar de peso para hacer un tratamiento puntual con una dieta como, me dijo, bueno, toma pastillas y en unos meses ya estás con otro peso y ya podemos arrancar con esto. Y fue tipo, pero vos no me preguntaste cómo es para mí introducirme en un régimen estricto o tomar pastillas. O sea, no sabés lo que yo he vivido con esto. Y yo hoy no estoy dispuesta a pasar por eso, porque de verdad que mi salud mental estuvo en juego. Y yo no estoy dispuesta a tener un cuerpo que capaz que para el otro o que para tal estudio médico tengo que tener
tal forma física o porque el Fondo Nacional de Recursos no te cubre tal estudio o esto otro. Y es muy fuerte como decir, vos tenés que hacer esto para que esto, para entrar en un plan, ¿no? Es como muy loco. Entonces, Sí. bueno, eso, como hablarlo, a mí me ayudó mucho cuando viví esto, yo estaba con tu acompañamiento, hablarlo contigo, prepararme, saber lo que podía pasar, entonces ya fui con herramientas y me ayudó un montón. Igual, lo viví igual, pero no lo sentí tan agresivo y después lo pude charlar, fui acompañada, eso me ayudó mucho, mi pareja me apoyó mucho y eso me lo alivianó un montón. Pues Jimé, ya para cerrar, yo quiero decir que acompañar tu proceso para mí fue un honor. Siempre lo es acompañar estos procesos y que se me confíe como eso, porque tú dices que es tan importante en la vida de las personas, tiene tanto peso cuando tenemos una lucha con la comida, con el cuerpo. Eso es un reto de mucho peso, muy relevante. Y pues hacer parte de poder desenredar ese nudo para mí ha sido, y conocerte, pues, un honor enorme. Agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas compartido tu historia, un poco de tu historia acá. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que fue muy importante para mí tu acompañamiento porque siento que me dio una mirada que no había visto, que acá, por lo menos en Uruguay, no se suele tener, que la encontramos cuando alcanzamos como personas que ya vieron otras cosas. Sí, hay personas que están cada vez más militando por eso, pero todavía falta un montón. Y me ayudó muchísimo a esto de elegir qué yo quería hacer con mi cuerpo. O sea, como que me ayudaste o me enseñaste a decir, yo elijo. O sea, yo elijo qué quiero, yo elijo qué no quiero y cómo quiero. Porque me acuerdo yo te decía, bueno, pero a veces yo siento que quiero cuidarme con la alimentación o que quiero esto otro, pero no quiero caer en dieta. Así era como esto, bueno, pero vos puedes elegir qué querés. Y para mí eso fue como, ¿qué? ¿Yo puedo elegir? Y hoy parece como quizás muy tonto, muy simple, No, muy no, no, obvio, no, para sí. nada tonto, es muy poderoso, muy poderoso. Y a pesar de que tenía ya muchos años en terapia, para mí fue esto de decir, si vos querés hacer un proceso de alimentación amoroso contigo, está bien porque vos lo elegís así. Y para mí fue tipo, wow. Y hoy en día eso, estoy muy abrazada a eso y me ha dado mucha seguridad y se me han destrancado muchos caminos en otros ámbitos que los tenía trancados por no sentirme que yo podía o que yo podía decidir por mí. Y es muy loco eso. Wow, no, increíble, buenísimo. Bueno, Jimé, muchas gracias. Te agradezco el tiempo, el espacio y estamos hablando. Estamos en Dale, contacto. muchísimas gracias Un por abrazo. todo. Otro. Chao.